que se hizo en los foros, lo que se está haciendo con las entrevistas a los diferentes actores de las instituciones es el sustento para el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Entonces, voy a ir comentando con ustedes la razón. Pues una de las razones, y se menciona en el sistema, es que por cada 100 estudiantes que entran a la primaria, salen 24, egresan 24, perdemos 76 en el camino. Y eso es un punto que la ley establece como un punto clave, cómo evitar el abandono escolar atribuible a la pérdida de estudiantes en el camino. Y si ustedes se fijan, por cada 100 salen 72 de secundaria y por cada 100 salen 63 en el bachillerato. Desde aquí ya tenemos un 37% que no continúan, pero luego, ingresan al bachillerato y salen 45. Aquí tenemos un cuello de botella tremendo. El 55% de los estudiantes que empieza la primaria no sale del bachillerato. Y luego en licenciatura tenemos otros filtros. Depende de las carreras. Esto es un punto que se toca en la ley. Adicionalmente, en la reforma constitucional que se hizo del artículo 3º, habla de que la educación, que toda persona tiene derecho a educación, desde la educación inicial hasta la educación superior, y que lo que se pretende es que sea obligatoria, universal, inclusiva, gratuita y laica. No es tan así que sea para todos, porque dice siempre y cuando cumplan con los requisitos que ponga la institución. Entonces, ahí hay una restricción en la misma ley. ¿Cuáles son los ejes formativos para la educación superior en el marco de esto que acabo de decir, el cambio en el artículo 3º de la ley? Primero, los ejes formativos que se enfocan a la ley es buscar la interculturalidad, es la coexistencia de sociedades socioculturales diversas, y también es muy importante que los programas fomenten la interculturalidad, la formación interdisciplinaria, que todo profesional debe tener conocimiento de distintas disciplinas y cómo se asocian a su formación. El tercer punto es clave. La internacionalización solidaria quiere decir que los currículums deben tener en su diseño curricular los avances disciplinarios y tecnológicos del área, pero que el programa también tiene que tener estrategias para beneficiar a las sociedades a las que están atendiendo. Es decir, internacionalización solidaria. No quiere decir movilidad, no quiere decir intercambio académico. El resultado o el efecto es ese. Pero lo que quiere decir internacionalización solidaria es que el currículum tenga los elementos de la profesión definidas a nivel mundial, con las metodologías de enseñanza, aprendizaje, las técnicas y las herramientas, y que tengamos en este proceso formativo acciones de atender a las comunidades que están en el contexto. Otro punto que es importante es algo que es relevante por las metas, por el contexto que vivimos. Es decir, hay 4 megatendencias. Una asociada a la globalización,
que dice que los profesionales tenemos que conocer la globalización porque nuestros egresados van a competir con profesionales de distintas áreas. La segunda es la sociedad del conocimiento, que indica que el aprendizaje, o sea, la ciencia y la tecnología avanza muy rápidamente y tenemos que responder con programas flexibles que permitan y le den las herramientas a los estudiantes para hacer del aprendizaje para toda la vida un elemento de vida. La otra mega tendencia se llama Industria 4.0, 5.0, es decir, la parte de las tecnologías asociadas a todo lo que sean las TICs a las distintas profesiones, del impacto que muchos procesos van a ser automatizados y eso va a impactar también en el empleo. Y la otra, la cuarta tendencia es la Agenda 2030, es decir, la sostenibilidad como un eje de atención a los problemas, a los 17 problemas mayormente que existen en el mundo. Problemas asociados como la pobreza, el agua, la calidad de la educación, todos esos están definidos en la Agenda 2030. Y también otro punto es la inclusión digital, que ha sido, que se comenta mucho que en educación superior la inclusión digital, ahorita más que nada con la pandemia, se vio que habían distintos niveles de formación para la parte digital. Uno, que muchos estudiantes carecían de los mecanismos o medios para usar la tecnología para un aprendizaje en línea. Pero también se dio que muchos profesores no sabían manejar las plataformas. Entonces, ¿cómo adaptar, usar y acceder a las tecnologías para entrar a una nueva forma de educación superior? Segundo, otro punto es la territorialidad, es decir, cómo considerar el contexto y las condiciones de vida donde van a incorporarse nuestros estudiantes. Otro punto, formación inclusiva, es cómo acercar a los programas a aquellos estudiantes que hayan sido excluidos, por ejemplo, estudiantes en riesgo, estudiantes que tienen alguna deficiencia física, etc. Equidad de género, creo que no requiere explicación, y sustentabilidad. Sustentabilidad que impulse el desarrollo de las potencialidades y la conciencia de preservación del medio ambiente. Esos son los ejes de la ley. Es decir, la Secretaría, dentro de la Ley de Educación Superior, dice para apoyar a las instituciones que son organismos de enfoque social, organizaciones sociales, necesitamos hacer proyectos asociados a 4 ejes. Uno, la transformación de la educación superior, que es por lo cual se está realizando el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Es uno de los mecanismos. El segundo es la cobertura con equidad, apoyos a las instituciones para poder aceptar mayor número de estudiantes y lograr la inclusión aquí. Mejorar los procesos de gobernanza en las instituciones de educación superior. En las instituciones de educación superior hay un apartado en el artículo 60 de la ley que establece con mucha claridad: toda institución de educación superior
debe tener procesos de planeación y evaluación interna y externa de sus resultados de los programas y acciones. Eso está hablando de un peso especial a los procesos de planeación y evaluación interna y externa. Y apoyo, financiamiento para eliminar brechas, financiamiento asociado a la excelencia o a considerar todos los puntos que puse en la diapositiva anterior. Aquí vemos que también se despliega del cambio constitucional un programa sectorial de educación hasta el 2024. Y ustedes pueden ver que los objetivos son lo que yo dije anteriormente: educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, educación de excelencia, el objetivo 2, revalorizar a los maestros y maestras. Un punto relevante de la ley es la mejora y la capacitación y actualización del profesorado. Ese punto es clave en la ley y también en el sistema de evaluación y acreditación. Otro tiene asociados a la infraestructura para el aprendizaje, para la enseñanza. Eso es algo relevante. También la formación integral en el objetivo 15, que habla de desarrollar como parte de ese proceso formativo una cultura física y práctica del deporte. El deporte hace de la salud que se convierta en un individuo saludable, y también con la conciencia del deporte, la salud mental son elementos clave. Y la vinculación es el último punto del objetivo prioritario 6. Perdón que estoy yendo rápido porque me quiero centrar en el sistema, que es lo que me pidieron específicamente. Esto nos lleva a entender por qué se dio la Ley de Educación Superior. Se dio la Ley de Educación Superior porque desde 1978, que era la Coordinación de la Educación Superior, no había ningún instrumento que regulara la educación superior, y menos que estuviera coordinado con los estados. Esto hacía una gran brecha para regular el crecimiento, la calidad, los mecanismos de concertación entre los diferentes ámbitos que manejaban la educación superior. Esto explica el por qué surge la Ley de Educación Superior. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la Ley de Educación Superior? El primero tiene que ver con la obligatoriedad. La educación superior hay que verla como un derecho humano, un bien público y un servicio público otorgado por el Estado. Es decir, las instituciones públicas tenemos una responsabilidad con la sociedad. Entonces, tenemos que buscar mecanismos para la inclusión. Ese punto es relevante. Segundo punto, garantizar la obligatoriedad y gratuidad de este nivel. Esto en la ley se establece la obligatoriedad y gratuidad siempre y cuando el gobierno federal subsane lo que pagan los estudiantes por cuotas. En el momento que la aportación federal sea equivalente a lo que cobras por cuotas, en este momento va a haber la gratuidad. Lo establece con mucho cuidado la ley. Segundo, el tercero, el respeto a la autonomía universitaria. Está clarito aquí lo que tenemos las universidades para crear nuestras propias leyes, etc. También es importante
que la ley tome en cuenta la participación activa para sus diseños, por eso hubo numerosos foros, seguro que algunos de ustedes habrán participado, sobre la ley de educación superior. Se busca, otro de los principios es el desarrollo integral de los jóvenes, como dicen casi todos los objetivos de los programas educativos, y establecer para tener una visión de Estado, de qué quiero con la educación superior de calidad. Esa es la visión que debe estar, que está en la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior es el marco reglamentario que favorece la integración en un subsistema, en un sistema de todas las instituciones de educación superior. Cabe mencionar que México es el país más heterogéneo que tenemos en educación superior. Tenemos 13 subsistemas con distintos enfoques, con distintos criterios políticas, y que entre la movilidad de los estudiantes entre los mismos subsistemas es un problema que seguimos manteniendo. El sistema de educación superior, la educación superior en México no tiene un sistema de créditos uniformes, que no hay un marco regulatorio para nombrar en las carreras, es decir, un marco de cualificaciones que permita que ustedes, cuando van a probar, van a generar un programa de psicología, tenga un mínimo de contenidos que debe tener el programa de psicología. Y dado que tenemos muchas formas para probar los programas, por ejemplo, tenemos 33 formas para probar un programa de una institución privada. Tenemos 33 formas de REPOE, una federal y 32 en los estados. Eso hace que los criterios hayan sido muy heterogéneos. Adicionalmente, las universidades reconocen instituciones y reconocen programas y le dan su apellido. Eso implica otras formas de hacerlo. Y que las instituciones autónomas, nosotros nos aprobamos de acuerdo al aval del Consejo Universitario los propios programas, y no pasamos por REBOE, como es lo que usamos con las instituciones privadas. Es decir, ¿cuáles son los elementos más significativos de la ley? Yo ya les dije, en el artículo 60 se establece con mucha claridad la planeación como un elemento clave, el sistema de información de la educación superior, el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que ahorita estamos trabajando fuertemente. Hoy fue el último foro en el TEC de Monterrey para presentar ponencias. Sin embargo, hay 4 grupos que estamos trabajando asociados a uno para la consulta a autoridades educativas, que esta consulta se está llevando a cabo por la doctora Carmen Rodríguez. El segundo grupo se relaciona con la consulta a los organismos de evaluación y asociaciones. Este es el grupo 2, está coordinando el director de planeación de la SEP. El tercer grupo tiene que ver con una encuesta nacional a todos los actores de las instituciones de educación superior, que está coordinando Francisco Miranda. Y el cuarto grupo que me toca a mí coordinar en este momento es el grupo de expertos. El grupo de expertos, entendiendo como experto aquellos que tienen que ver en las instituciones con los procesos de planeación y evaluación en las instituciones, o aquellos funcionarios que han tenido a su cargo la educación superior del país, o organismos de evaluación,
a nivel nacional. Y llegamos entonces al sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Y pongo ahí abajo que está en construcción. Aún no está definido. Por eso las aportaciones de todos los actores son relevantes. El sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, una vez que se aprobó la Ley General de Educación Superior, que fue el 4 de abril de 2021, y que se creó el CONACYT, el Consejo Nacional, ahí establece que en el momento que se integra el comité técnico, que es en el que yo formo parte, somos 23 personas el comité técnico, en ese tiempo tenemos 120 días para la consulta y hacer la propuesta, integrar la propuesta de lo que sería el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Pero tenemos que entender cada palabra de lo que aquí se dice. La ley general que ustedes que hemos estado hablando tiene estos elementos. Primero, habla de que el sistema de evaluación y acreditación debe tener los siguientes criterios. Primero, la detección de aspectos para corregir, mejorar y consolidar. Es decir, debe tener un análisis, la autoevaluación, para orientar los esfuerzos de las instituciones hacia la mejora. El segundo, deben existir políticas, estrategias de acciones que orienten a las instituciones hacia dónde. El tercer punto, debe priorizar la participación de los actores, como lo que se está haciendo ahorita con los distintos mecanismos, y se debe fomentar la evaluación, la formación y capacitación permanente de los actores. Es el punto que yo comentaba. Es decir, esos son los criterios que sustentan el sistema, pero hay varias cosas adicionales. El sistema de evaluación, hay que entender a qué le llamamos sistema. Sistema no es la acreditación de programas. Sistema es el conjunto de organismos, normas, estrategias, procedimientos integrados funcionalmente con el propósito de definir y establecer criterios y estándares y políticas para la evaluación, acreditación y certificación, con el fin de asegurar la excelencia de las instituciones, sus funciones, sus resultados, sus programas, sus procesos y el desempeño de los actores. Es decir, incluye todos los elementos que formamos una institución educativa. Por lo tanto, el artículo 60 tiene verdaderamente sentido en la definición de lo que hablamos del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. El Sistema de Evaluación y Acreditación de la ley, en el artículo 58 de la ley, establece claramente aspectos que yo ya comenté, por ejemplo, la detección de aspectos a corregir, el seguimiento de políticas, la participación de actores, el fomento de la formación, pero también dice, el sistema en todos los procesos de evaluación debe haber rigor metodológico y apego estricto a los criterios académicos. Debe haber objetividad, imparcialidad y transparencia en los procesos. Debe estar orientado a resultados. Debe estar orientado a resultados. Es decir, hay que cambiar el paradigma de evaluación a modelos de evaluación centrado en resultados.
debe priorizar la internacionalización solidaria, debe fomentar y revalorar el trabajo de los académicos como parte de los actores que promueven la mejora continua. Es decir, el paradigma establece que el académico es un actor relevante en la mejora de los programas educativos, en la mejora de las instituciones, en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, no exclusivamente para hacer productos que no tienen que ver con la mejora de los programas. Es decir, hay que revalorar el personal académico. También se debe propiciar la mejora continua en todos los niveles, desde licenciatura, desde técnico superior universitario hasta el doctorado. Esa parte es fundamental porque en el sistema se incluye todo lo que hace en este momento CONACYT. ¿Cuáles son los elementos orientadores del sistema? Que fue la base del análisis que estamos haciendo ahorita. Primero, participativo, por eso los foros, por eso los mecanismos de consulta. Segundo, que fomente la evaluación, formación, capacitación y certificación de los actores. Esto es un punto clave. Es decir, olvídense del esquema de puntos. El sistema tiene que estar asociado a resultados en la mejora de los procesos académicos, que se oriente a la mejora y pertinencia de los programas educativos, orientado a la medición del aprendizaje y al desarrollo de las capacidades de estudiantes y profesores. Es decir, lo que yo dije previamente, que el modelo de acreditación tiene que estar centrado en resultados. Olvidemos de centrado en procesos. El egresado de psicología tiene el perfil que se comprometió y me lo demuestra. No si cursaron y aprobaron las materias. Si me demuestras con evidencias que tiene las competencias definidas por el programa educativo. Eso es la orientación que deben tener los modelos de evaluación interna y así como los modelos de evaluación externa. El quinto punto es que si es así el modelo de evaluación, esto nos debe dar como resultado currículos pertinentes, flexibles y congruentes. Es decir, si tenemos una mega tendencia asociada a la sociedad del conocimiento, a la industria 4.0, a la globalización y a la Agenda 2030, eso quiere decir que hay numerosos conocimientos que se van desplegando en los últimos años y que tenemos que tener espacios en el currículum para integrarlos. El sexto punto habla del rigor metodológico que debe tener la evaluación. El séptimo lo enfatiza todavía más, que se oriente a resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como para la evaluación institucional al logro de las funciones sustantivas explicitadas en la misión, que sea transparente, ético y permanente, que impulse la evaluación y acreditación como procesos internos al interior de las instituciones y de los programas, que cuenten con procesos sistemáticos de evaluación que te permitan tomar acciones en tiempo y forma y que incremente la pertinencia e idoneidad de la planta académica en relación a su formación y desempeño. Aquí se hace mucho énfasis que dependiendo de los tipos de programas educativos, hay materias, hay cursos del área terminal que deben dar académicos con experiencia laboral. Y ese punto lo habíamos descuidado un poco asociado a grados académicos del nivel doctorado.
y no hay pertinencia e idoneidad de la planta académica en algunas áreas porque tenemos maestros dando materias que requieren experiencia laboral. Esto es lo que tenemos hoy. Esto es nuestra cruda realidad. Tenemos los 4 elementos que constituyen, que son elementos claves, son qué se evalúa, los programas. ¿Quién evalúa? Tenemos CIES, que evalúa con sus criterios, tenemos 31 organismos registrados por COPAES, tenemos CONACYT, que tiene sus propios criterios, tenemos el REBOE, que evalúa a las privadas, y tenemos a las instituciones que también crean sus propios programas, aprueban sus programas, y tenemos instituciones particulares que tienen acuerdo presidencial cuyos programas no pasan por revisión más que de ellos mismos. Al personal académico y directivo, pues lo evaluamos internamente con los procesos de ingreso, permanencia, estímulos, la SEP a partir de los procesos del PRODEP, el CONACYT con el SNI y la asignación de becas, y los colegios profesionales con la certificación profesional. Todo esto está aquí, y el personal directivo ausente el mecanismo de evaluación. Los estudiantes tenemos las propias instituciones para asignarles becas o reconocimientos, el Ceneval a través de los diversos exámenes que tiene, de ingreso intermedio, el legal es el examen que tiene para saberes adquiridos, los colegios y asociaciones que certifican los saberes cuando una institución quiere certificarse en un área, pues acude a los colegios y asociaciones del CONACYT, que da becas. Y las instituciones se evalúan a través de procesos de evaluación de gestión que lo hace CIES. COPAES ya empezó a evaluar también los procesos de gestión, la SEP lo hace a través de auditorías externas, las instituciones por sus órganos internos de control, la certificación como el ISO 21001 para la calidad de las instituciones educativas. Para ser miembro de FINPES o de ANUYES pasas por un proceso de evaluación. Todo esto es nuestra realidad en un sistema de evaluación todo desconectado y no hay una situación integral. Todo esto se apoya del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa como el PROFEXE, que ha tratado de orientar acciones para que los programas se acrediten, para que los estudiantes mejoren, para que las instituciones mejoren y también para la actualización del personal académico. El propósito del sistema, el primero es asociado al mecanismo de ser participativo. Lo que se trata el sistema es que no nos sentemos 23 personas que somos el consejo técnico a dilucidar o a plantear escenarios de lo que debería ser, sino que estamos para escuchar, dialogar y deliberar con personas que tienen una trayectoria o tienen una expertise que van a hacer propuestas para la planeación, evaluación, certificación de la educación superior, que sean la base para el diseño y construcción del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Por lo tanto, el establecer mesas de análisis y reflexión crítica y propositiva sobre el esquema vigente de evaluación que les acabo de presentar previamente es muy relevante para saber cómo atender de acuerdo a las debilidades encontradas. Por ejemplo, vimos la falta de un sistema no están orientados los organismos de acreditación y de evaluación a resultados. Tenemos estándares diferenciados, cada
coordinación, por CIES y COPAES tienen cosas diferentes, ONACYT lo evalúa de manera documental. Todo eso no implica cumplir con el principio de rigor académico y rigor técnico. ¿Cuáles son los mecanismos? Se los dije previamente, los foros de consulta regionales que concluyeron el día de hoy en el TEC de Monterrey, la consulta a autoridades educativas, a organismos y asociaciones y colegios, que lo está haciendo el grupo 2. Mesas de análisis y reflexión de expertos y encuestas a las comunidades de las instituciones de educación superior. Son los 3 mecanismos de consulta que tiene en este momento para apoyo el sistema de educación. Quiero decir que el sistema, estas 3 estrategias deben concluir a la segunda semana de noviembre por los 120 días que da la ley. ¿Cuáles son las temáticas que van a orientar, que están orientando la creación del sistema? Primero, el tema 1, en el que se pidió la participación de los académicos, directivos, en un diagnóstico del esquema vigente en materia de evaluación y acreditación y los principales retos que plantea la construcción del sistema. El tema 2 es la relación con el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación Superior para identificar entonces, con base en lo que dice el artículo 3º, por eso hice énfasis en que hay que conectar esto con la legislación, porque si no sabemos qué dice el artículo 3º y la Ley General de Educación Superior, menos vamos a entender el sistema, para definir los principios y criterios que deben impulsar un enfoque renovado de evaluación de la educación superior. El tema 3, que es el tema central de mi mesa, los alcances que va a tener el sistema, es decir, evaluación, acreditación, mejora continua, y las principales líneas que tienen que ver con el diseño, organización y actuación de los actores. Y el tema 4, que es el polémico, es la gobernanza del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. ¿Quién va a coordinar el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior? Gobernanza. Esto nos lleva para el tema 1, preguntas orientadoras. La primera pregunta es: ¿qué logros y limitaciones ha tenido el actual esquema en las últimas 3 décadas? ¿Qué retomar y no retomar de los distintos mecanismos de CIES, de COPAES, de Ceneval, de PNPC, de los criterios internos de calidad de las instituciones? ¿Qué omisiones se han tenido? Por ejemplo, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, de los perfiles de egreso, la incorporación de la mejora continua como un proceso permanente al interior de las instituciones. Estos puntos son elementos que debieron reflejarse en los foros. Sin embargo, quiero decir que distó mucho de tener propuestas en este sentido. En el grupo que yo coordino, que es en la mesa de expertos, nosotros aquí lo que hicimos como nuestra estrategia, y para todos aquellos que tienen a su cargo los procesos de evaluación y acreditación de sus profesores, de sus estudiantes, hicimos un esquemita para y pusimos en línea una encuesta para orientar mejor los resultados. ¿Qué logros? Por ejemplo, mejora continua del programa, actualización del profesorado,
con la actualización del profesorado en su práctica, mejora de la vinculación, y así fuimos poniendo un montón. ¿Qué limitaciones? Altos costos de la acreditación, formación limitada de evaluadores, poca claridad, etcétera. Fuimos poniendo limitaciones y luego dijimos, ¿qué propuestas de mejora para las limitaciones? ¿Qué propones? Esto nos va a permitir a nosotros como grupo, como subgrupo de expertos, tener un diagnóstico mucho más objetivo para atender el tema 1. En el tema 2, que es principios, criterios y políticas asociadas a el tercero constitucional, a la Ley General de Educación Superior, pues las dos preguntas es qué criterios, principios y políticas tendrá el sistema y cómo garantizamos que responda a las necesidades de los subsistemas e instituciones de educación superior. Nosotros lo tradujimos en listado, pusimos todos los criterios, principios y orientaciones que debe tener un sistema de calidad. Y la idea es que la reflexión de las instituciones se centre a qué tengo y qué no tengo, qué es relevante y qué no es relevante. Y eso permitiría definir los criterios, principios y orientaciones, más que echar rollo. Entonces, para ser mucho más objetivo el análisis. Aquí les pongo una pantalla de la encuesta que está en línea de parte de nosotros. Aquí seguimos, ustedes pueden ver, están claramente definidas lo que debe tener un sistema de evaluación y acreditación. Y siguen, esto son las 3 pantallas que corresponden a criterios, principios y orientación. El tercer punto, tercer tema, que son alcances del sistema, y aquí es muy claro, y ahí abajo les pongo donde pueden encontrar toda la información, habla de la renovación de políticas y marcos de referencia con el que debemos evaluar. Y es muy importante porque acuerden que dice rigor técnico centrado en resultados de aprendizaje, que promuevan la inclusión, que promuevan la internacionalización solidaria y la mejora de los actores. Prioridad en resultados de aprendizaje, mejora continua para el tipo de institución, naturaleza y alcance del sistema, es decir, si va a ser gubernamental o no va a ser gubernamental, etcétera. El carácter de vinculación entre todos los elementos del sistema, la parte de internacionalización asociada a la mejora continua, asegurar la calidad de los programas en distintas modalidades, todos son los alcances que debe tener el sistema. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo del equipo que yo coordino, lo tradujimos en una serie de definiciones mucho más claras para que las instituciones puedan tener claridad en su propuesta, no sean rollos, es que se orienten a qué quiero que tenga el sistema, y aquí pueden tener como una lista de posibilidades que te permitan definir el sistema. Aquí ustedes pueden ver todos los elementos que nosotros definimos con mucho cuidado para generar el cuestionario. El cuarto punto, que es el tema de gobernanza del sistema, dice, la primera pregunta, ¿cómo conformar el SEAS? Y la pregunta es, ¿gubernamental o independiente en su toma de decisiones? ¿Gubernamental o descentralizado?
¿Qué pasa cuando una institución no cumple? ¿Qué acción va a tener el sistema? ¿Qué pasa con los programas de mala calidad? ¿Qué pasa con las instituciones de mala calidad? Eso es cuando hablamos de cómo conformar el sistema, estamos hablando de eso. ¿Cuál sería la relación con los diferentes órganos que ya se crearon? Uno es el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, que es el consejo que lo forman las autoridades educativas y de las instituciones. También la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que también fue el segundo órgano que se forma después del CONACYT, el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ahorita lo vemos como CONACYT, los sistemas estatales de educación superior y las COEPES, que son órganos que no han estado funcionando en los últimos años. ¿Cuál sería la interacción del sistema con el sistema de información de la educación superior? Son preguntas que deben tener una respuesta en el tema 4. ¿Cómo se concibe un sistema? Aquí, por ejemplo, las preguntas en su estructura como un sistema integrado que logre la interacción en los distintos elementos del sistema para los respectivos procesos de evaluación, acreditación, certificación y mejora continua. Como un organismo gubernamental que dirija y sancione a nivel central. Son las opciones. La primera es lo que yo entiendo por sistema. La segunda como un organismo auditor. La tercera como un espacio de coordinación, como tenemos con COPAES, pero a nivel sistema. ¿Qué cambios normativos? Si escojo una de las tres, ¿qué cambios normativos requiere? ¿Qué cambios normativos? La creación de una ley, la definición de un órgano, una figura administrativa que maneje el sistema. ¿Qué cambios? Todo esto nos lleva a concluir que el sistema está en proceso. El sistema es lo que se espera, que es aprovechar de las buenas prácticas que hasta ahora se están haciendo, pero tener una visión como un engranaje perfecto, que cuando evalúa un programa automáticamente haya mejora en los profesores, se actualicen los profesores, mejoran el aprendizaje de los alumnos, se mejoran los programas, se mejoran las instituciones, se mejora la educación superior. Eso es lo que pretende el sistema. Es decir, en este contexto global se ha puesto en marcha procesos de cambio a veces acelerados, pero estos cambios exigen una transformación de la educación superior mexicana. Es indispensable y los organismos de evaluación tenemos un papel clave en este cambio, porque debemos orientar a las instituciones hacia eso. Necesitamos instituciones de calidad y modelos de evaluación y acreditación de alto impacto que ayuden y orienten a las instituciones en esa transformación y mejora continua, con indicadores de segunda generación centrados en resultados, centrados en internacionalización solidaria, considerando el contexto de las instituciones y los resultados mínimos de aprendizaje. Es decir, necesitamos también marcos de cualificación. Y termino diciendo, lo que no se mide, no se puede mejorar. Si hablamos de excelencia, tenemos que hablar de un sistema de evaluación y acreditación de alto impacto, rigor técnico,
que sea un engranaje perfecto que oriente a las instituciones de educación superior hacia la mejora continua. Les invito a que caminemos con nuestras acciones hacia eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, espero haber atendido tu solicitud. Quedo para las preguntas que me quieran hacer y pueda yo contestar, ¿verdad? No sé quién va a manejar las preguntas o las puedo yo decir, pues, o si alguien lo va a hacer, nada más que me digan. No se oye. No, no se oye. Pero Juan, no se oye. A ver, con este micrófono, ¿ya me escuchan? Ahí Mucho sí. mejor. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, maestra María Elena. Pues vamos a dar entonces espacio para las preguntas. Tenemos ya aquí un compañero con una pregunta. Adelante. ¿A quién le diste la palabra? Está aquí de forma presencial en la asamblea, entonces vamos a esperar. Por favor, si nos apoyan indicando su nombre y su institución de adscripción, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días. La doctora Fuensanta López y estoy pues en representación de la Federación Nacional de Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Agrupamos 34 organismos y 23 están en espera de entrar a nuestra federación y no sé a qué se refiere con quién organiza esa consulta de la certificación, porque nosotros tenemos un modelo de certificación nacional que operamos ya desde hace bastantes años. Cuando yo dije que hay grupos que van a consultar, el grupo 2 le toca consultar a los organismos de evaluación, certificación y acreditación. Este es el grupo 2 que coordina Alfonso Hernández Telles, el que ve todo el sistema de información de la educación superior. Maestra. Sí, gracias. Pues mire, la verdad es que me gustaría tener más que el nombre para comunicarnos y decirle pues que queremos cooperar y mostrar nuestro... ¿Participaron en los foros? Ajá, pues no, dice que ya se acabaron, ¿no? Ya se acabaron. Pero bueno, vamos a mostrar por escrito una inconformidad. Pues, no, es que los foros son voluntarios, maestra. No nos llegó ninguna información, no nos enteramos. Está en la página de la SEP, en la página de ANUYES. Presentaremos una inconformidad porque sí es importante que 34 organismos de colegios, asociaciones de psicólogos de México, pues participen en en este movimiento de sistema de certificación, evaluación, acreditación, ¿verdad? Sí, yo lo que diría, maestra, es, le van a decir que es voluntario, que la información se difundió, está en todos los apartados de CONACYT y por lo tanto pues debemos estar informados de todos estos avances en la Ley de Educación Superior. Se han dado numerosísimas conferencias, muchísimas conferencias sobre este punto y se ha invitado a participar a todas las asociaciones de manera abierta, ¿sí? Sí, bueno, nosotros no nos enteramos. Y tenemos visibilidad nacional porque estamos sentados en 4 mesas federales donde se deciden las cuestiones a nivel nacional con la federación pues del actual gobierno en cuanto a salud mental, en cuanto a respuesta de emergencia, en cuanto a formación nacional de los psicólogos, claro, cuando ya son egresados de las facultades. Claro, claro. Entonces, sí. Esto yo le diría,
pueden mandar su propuesta a la SEP y decir que la propuesta sobre el sistema de esos puntos y la mandan a la SEP y seguro que cualquiera de las mesas nuestras la incorporará. O si quieres me la mandas a mí, con mucho gusto se la hago llegar a Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustó mucho su ponencia, muy clara, muy completa y nos pues abre el panorama hacia todos los que estamos sentados aquí ahorita, ¿verdad? En el CNI. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta más. Adelante, maestro. Más que pregunta, es un comentario. Mar Elizondo, de Universidad de Montemorelos. Tal vez nada más para aclarar, maestra, tal vez depende de los estados. En Nuevo León, Hoy fue el foro. En el Tecnológico de Monterrey. Efectivamente. A través de la Dirección de Educación Superior nos hicieron llegar a todas las instituciones los lineamientos de cómo podemos participar. Entonces yo creo que ahí más bien depende de cada estado cómo manejaron la información, pero por lo menos y colaborativamente poniéndonos de acuerdo con otras instituciones, efectivamente les hicieron llegar los lineamientos de participación. Y se hicieron públicos, a través de la Dirección de Profesiones, a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria y a través de la NUYES. Por eso decía que era participativo. Hoy en el evento del TEC de Monterrey participaron 60, hubo 60 ponencias en el foro de hoy en la mañana. Todas las aportaciones las pueden ver en Facebook o en YouTube. Ahí están los foros. Ahí están la información de los foros. Muy bien, gracias, maestra. Tenemos una pregunta más. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. Javier López González, de la Universidad Veracruzana de Psicología. Me da gusto volver a verla, doctora. La verdad, siempre pues felicitarla por su trabajo, que nos deja ahora sí que un panorama más claro sobre el reto que tenemos ahora como instituciones de educación superior, ¿no? Y pues realmente sumarnos a este trabajo que están haciendo ustedes también como universitarios y en lo que podamos apoyar, estamos a la orden en psicología de la Universidad Veracruzana. Un saludo desde Veracruz. Sí, que quiero comentar de que aunque yo soy del ámbito de ingeniería, yo estoy en el sistema como María Elena Barrera, no estoy como Casey, no voy a defender a nadie. Entonces, lo que quiero decir es la designación como miembro del Consejo Técnico fue a nivel personal. ¿Okay? Los que estamos en el Consejo Técnico somos todos nombrados a nivel personal y somos 23 académicos. ¿Sí? Es muy importante y si quieren mandar alguna propuesta, yo les diría, fíjense bien en los puntos que les fui recalcando, porque lo que hemos visto es que hacen sus propuestas y dicen, debe mantenerse el CNI. A ver, yo no te pregunté eso. Yo te dije cómo debe ser el sistema, bajo qué criterios. Eso es lo importante para poder hacer un sistema. ¿Sí? Exacto, así es, maestra. Vamos por una pregunta más para concluir esta participación y les pediría si a los compañeros que están conectados vía Zoom pudieran ellos formular, si es que la tienen, una pregunta. Les quedó bien claro, eso estoy entendiendo. Lo que sí es muy importante, el grupo de expertos que yo dirijo, que yo coordino, nosotros también, muchas de las pantallas que yo les mostré aquí, nos van a permitir, por ejemplo, tener un diagnóstico de las instituciones de educación superior y sus necesidades. Claro. Si alguno de ustedes, por ejemplo, son directivos, tiene la visión de su plantel y quiere hacérnosla llegar, le
puedo transmitir a través de Juan la liga en la cual está toda la encuesta. Y no se limita a un área, sino estamos hablando de las instituciones de educación superior. Y hay encuestas que están orientadas en la página de CONACYT para que los académicos también puedan hacer sus aportaciones desde el impacto que les toca en todos los procesos de evaluación para los académicos, del posgrado, de los actores, pero creo que es importante que reflexionemos sobre los principios que tiene la ley. Sí. La ley claramente dice, la evaluación se queda. Primero, la evaluación se queda, si no, no existiría el artículo 60 de la ley. La evaluación se refuerza, si no, no existiría el artículo 60 de la ley. La evaluación y la acreditación requieren rigor técnico, centrada en resultados, estar integrada, considerar marco de cualificaciones internacional, propiciar la equidad, propiciar la internacionalización solidaria. Esos son los principios básicos que debe tener el sistema. Hagamos nuestro esfuerzo para mejorar lo que hacemos al nivel de nuestras propias instituciones o los organismos de evaluación. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra María Elena. Un fuerte aplauso, por favor. Muy merecido, porque realmente tu conferencia ha sido muy provechosa, muy orientadora, nos confirma precisamente el camino que estamos trazando en el CNEI en estas áreas de la evaluación y la acreditación. Y pues agradecerle nuevamente por ser tan generosa al compartirnos toda esta experiencia y ese conocimiento. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bye. Muchas